en la mañana, cuando tú te levantas, tienes que darle gracias. ¿Por qué? Porque es un día, es un regalo de Dios. Por eso se llama presente. Es un regalo de Dios que te está dando, y por eso tienes que aprovecharlo. Tienes que decirle: gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por este regalo que me das. Amén, hermanos. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, hermanos, cuando llegamos al templo, entramos por esas puertas con acción de gracia para alabarle, para bendecirle, porque tenemos un corazón agradecido a Dios. Amén, hermanos. Tenemos un corazón agradecido. Amén. Y si no lo tienes, pues vamos a decirle: Señor, ponme un corazón contrito y humillado, porque sabemos que ese corazón Dios no los desprecia. Hermanos, con un fuerte aplauso recibimos a nuestro hermano Poncho. Gloria a Dios, bendiciones. Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Wow, 18 días, los felicito de todo corazón. Han permanecido, y faltan ya nomás 3 más, pero bendito sea Dios, han permanecido firmes, constantes, y Dios sí escucha las oraciones. Dios las viene acumulando, todas sus oraciones de estos 18 días, y de repente, cuando menos piensen, va a soltar la bendición. Vamos a, como habíamos dicho la vez pasada, vamos a repasar 2 de los paradigmas que tuve la oportunidad de traer aquí en noviembre. Lo que estamos haciendo, para que me lo entiendan, es poniendo fundamento bíblico. Gusten tomar asiento para que no. Poniendo fundamento para sobre esa base poder actuar, y cuando actuemos sabemos que estamos actuando de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Les voy a decir por qué es importante. Porque algunos de los principios que vamos a traer los van a retar aquí y aquí. Algunos van a retar hasta en su doctrina. Yo lo que les invito y lo que les animo es que conforme escuchen, tomen nota y vayan y pregúntenle a quien quieran, cuando quieran, como quieran, investiguen. Porque nosotros decimos que son 5 paradigmas que tenemos que cambiar la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Y para definir lo más sencillo que puedo decir de lo que es un paradigma es simple y sencillamente las gafas, los lentes por medio de los cuales vemos algo e interpretamos algo. Todos tenemos un paradigma. Vemos e interpretamos la vida a través de unas gafas, unos lentes. ¿Cuáles lentes? Lo que está en nosotros, en experiencia, en conocimiento, en percepción, en imaginación, en creatividad, lo que sea. Si yo les preguntara a ustedes qué es una mujer, cada uno de ustedes me va a responder de acuerdo al paradigma que tiene de lo que es una mujer. Yo les preguntara qué ven ahorita aquí, y cada quien va a decir lo que ve desde el punto de vista donde ve. Entonces, el reto que tenemos todos es traer los lentes, los anteojos de la palabra de Dios, para que lo que veamos sea discernido a través de la palabra de Dios. Entonces, de repente hemos creído cosas que, aunque tienen alguna versión bíblica, no necesariamente es el paradigma que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando andamos de cambiar paradigmas, es lo que vamos a hacer. Repasando nomás un poquito lo que vimos ayer, hablamos de que tenemos que cambiar el clima espiritual. ¿Se acuerdan? ¿Cómo cambiamos el clima espiritual? Antes de hablar a la gente de Dios, le hablamos a Dios de la gente. Dijimos que Lucas 10, que lo repasamos casi versículo por versículo, que lo que hay que hacer cuando Dios nos envía con los lobos a los lugares donde va Él ir, ahí tenemos que primero bendecirlos, tener comunión con ellos, ministrarles, y al último proclamar que el reino de los cielos ha llegado. Y dijimos, cuando veríamos los estanques, es que cada congregación, y esto lo hemos visto prácticamente en todas partes del mundo, cada congregación está muy concentrada a hacer lo que cada quien está haciendo, que está bien, porque hay una voluntad de Dios para cada congregación en particular. Lo que nos ha faltado es ponernos de acuerdo todos juntos para traer el reino de Dios a la ciudad. Esa es la parte que nos ha faltado. Por eso tenemos que cambiar. Por eso les decía yo que los estanques le tenemos que poner laderas para que sube el agua que existe en cada congregación y que pueda correr. Yo le digo a los pastores cuando voy a otros lugares, les digo: ¿cuántas iglesias hay en esta ciudad? Es un ejercicio muy interesante, porque por lo general unos me dicen 20, 30, 40, según la ciudad, el tamaño, cada quien lo pone, y nunca estamos de acuerdo, porque unos dicen que son más y unos que son menos, y yo siempre les contradigo y les digo: me van a perdonar, pero no es cierto. La gente voltea y me ve y dice: y este que viene de fuera, a veces dicen, este mexicano, ¿qué nos viene a decir acá en Inglaterra? ¿Cuántas iglesias hay en Londres?
Yo cuando tengo la atención de ellos les digo, en esta ciudad nomás hay una sola iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y les digo, y no nomás eso, nomás hay un pastor de esa iglesia. Ah, el pastor de la iglesia más grande. No, el pastor de esa iglesia es precisamente el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es el pastor de pastores. Y yo reto siempre a los pastores de la ciudad y decirles, realmente nosotros no somos pastores de las congregaciones, somos copastores, o si usted le quiere llamar pastores asistentes o pastores como quiera, del gran pastor de la iglesia de la ciudad. Y nuestra obligación es acercarnos con Dios y decirle a todos los pastores, pastor, ¿cuál es tu plan para la ciudad? Si yo le dijera a los pastores de aquí de Brownsville, ¿cuál es el plan de Dios para la ciudad? Casi les puedo garantizar que se van a voltear y se van a decir. Si les pregunto cuál es el plan de Dios para su congregación, todos me van a decir esto y esto y esto y esto, que está correcto y está bien. Pero cuando no salimos de las cuatro paredes del estanque, no tenemos visión de ciudad. Mucho menos si yo les pregunto, pastores, ¿cuál es la visión de Dios para el Estado? Y empiezan los razonamientos de paradigmas. No, pues nosotros vivimos en una población tan pequeña que somos para el Estado. No, es que Dios tiene un plan para el Estado. Y Dios va a movilizar a su iglesia para lograr su plan. Y pudiera decir yo, ¿y cuál es el plan de Dios que tiene para la nación? No, pues si no vemos la visión de Dios para el Estado, ¿cómo saber la nación? Y no se termina ahí, porque la siguiente pregunta, ¿y cuál es el plan de Dios para el mundo? Y ustedes van a decir, yo estoy en Brownsville, ¿qué tengo que ver yo con el mundo? Tenemos que cambiar el paradigma, porque tenemos un paradigma vamos a llamarle de hormiga, de nomás aquí. Tenemos que cambiar el paradigma al paradigma de Dios. Entonces, este paradigma que vamos a ver ahorita es el que nos ayuda a empezar a cambiar ese paradigma y ponernos los lentes, los anteojos de parte de Dios y entender las cosas diferentes. Ahora sí, el primer paradigma que vamos a ver dice lo siguiente, adelante. Así es como lo enunciamos nosotros. Número 1, somos llamados a discipular naciones, no solo individuos. Como iglesia de Jesucristo, a cualquier lugar del mundo donde vamos, siempre encontramos buenos programas de discipulado de personas, de individuos. Pero no encontramos un programa discipulado de naciones. Y lo que tenemos que cambiar el paradigma es entender, sí, tenemos que discipular personas, individuos. Pero no solamente estamos siendo llamados a discipular individuos, estamos llamados a discipular naciones. Y ahí es donde tenemos que romper el paradigma, porque el paradigma nos dice, ¿nosotros? ¿Discipular a Estados Unidos? Y ahí es donde nos perdemos, porque no entendemos que Dios tiene un plan para Estados Unidos y que involucra a cada uno de sus hijos para trabajar en su reino. Entonces, si estamos esperando que en Dallas hagan algo para cambiar Texas, nunca va a suceder. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que entender que dentro de sus actividades tiene un llamado a discipular naciones. Vamos viéndolo un poquito ya más con la Biblia en la mano. Adelante, Marinita. Este es lo que yo le llamo el pequeño, más grande error de interpretación bíblica que hemos tenido. Cuando leemos la Biblia, si no entendemos lo que dice, erramos. Bueno, este error pequeñitos es de 2 letras. Cuando erramos y no entendimos estas 2 letras, nos cambia todo el paradigma y las 2 letras son las siguientes. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 28:19? Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ahora pónganse a pensar, caray, Dios, el mismo Jesucristo de su propia boca, deja este mensaje a sus seguidores. Vayan y discipulen naciones. Si yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo usted para discipular la nación? A lo mejor va a voltear y va a decir, no sé. Tenemos que entender, tenemos que cambiar el paradigma. Y pues, y hacer discípulos de todas estas naciones. Esta declaración la hizo Jesús después de ser muerto, después de ser resucitado y estarse apareciendo a sus discípulos. Ya victorioso el Señor después de la muerte, hace una declaración que a mí se me hace extraordinaria porque dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es una declaración donde Jesús está diciendo, ya resucitado, dice Jesús, hey, nadie tiene
ninguna autoridad fuera de mí, porque toda la autoridad me la ha dado el Padre a mí. Y con esa toda autoridad, con ese peso, dice, id pues, o sea, por lo tanto, como se me ha dado toda autoridad, por lo tanto, vayan y discipulen a las naciones. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tiene que decir Jesús que tiene toda la autoridad? Porque del tamaño del paquete está la autoridad. Y con esa toda autoridad nos manda a discipular las naciones. Ahora, ¿qué pasa si su iglesia no tiene el paradigma, los anteojos de discipular las naciones? Se pierde toda esa autoridad. Vamos a ponerlo así. Esa autoridad resulta ser, como decimos en México, de oquis. Qué triste, ¿no? Que Jesús muere y resucita, no nomás para salvarnos a cada uno de nosotros, darnos un nuevo nacimiento a través de la fe, por la gracia de Dios. Y luego nos dice, vayan y discipulen naciones. Y si nosotros no hacemos esa tarea, toda esa autoridad se acaba en nada. Yo siento que el cuerpo de Cristo nos tenemos que arrepentir de muchas cosas que no hemos entendido porque estamos concentrados nomás en lo nuestro. Entonces vamos viendo. Adelante, Marina. Hay una diferencia de Mateo 28 Efesios 4. ¿Cuál es la diferencia entre discipular naciones y discipular individuos? Mateo 28 es lo que acabamos de leer ahorita. Efesios 4 es donde dice Dios que existen los 4 o 5 ministerios, según como lo quiera ver. El pastor, el buen apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. Esos dones se han dado para la iglesia para discipular individuos. ¿Está claro? O sea, esos dones ministerios Dios los puso para discipular individuos, para que cada quien crezcamos de acuerdo a la cabeza que es Cristo. ¿De acuerdo a Efesios 4? Bueno, es una diferencia discipular individuos y otra diferencia discipular naciones. Y déjeme darle esto para que lo podamos ver más claro. Nosotros, cada uno de ustedes han sido ungidos para discipular naciones. Ese trabajo de discipular naciones no es para los grandes apóstoles o los grandes líderes de las naciones. Ese mandato ha sido dado a la iglesia de Jesucristo. Miren qué interesante temas como estos. Adelante. Hemos sido discipulados a transformar naciones. Y para discipular naciones tenemos que entender que tenemos que discipular el mercado. Después vamos a ver lo que es el mercado para entenderlo. Pero ahorita vamos nomás entendiendo la Gran Comisión. La Gran Comisión es una moneda que tiene dos lados. Y lo vemos de esta manera. Un lado de la moneda es Marcos 16. ¿Qué dice Marcos 16? Dice lo siguiente. Bueno, Marcos 16. El otro lado de la moneda es Mateo 28. Ya leímos Mateo 28. El lado de la moneda el otro lado de la moneda es Marcos 16. Y Marcos 16 dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo, por todo el mundo. Jesús nunca pensó en el grupo de casa solamente. Jesús nunca pensó en la congregación. Jesús siempre pensaba ciudades, naciones, el mundo. Ciudades, naciones, el mundo. Ese es el paradigma de Dios. Entonces Jesús dice, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mandato es a toda criatura, a personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, la persona. Aquí no está hablando de ciudades ni naciones. Está hablando el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora mire la diferencia del otro lado de la moneda, donde dice Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones. Discipulamos a las naciones. Aquí discipulamos individuos y el discipulado de individuo empieza con la conversión. Cuando discipulamos naciones no empieza con la conversión de la nación. Empieza con lo siguiente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A las naciones se bautizan en los principios del reino. Muy diferente a la predicación del evangelio para las personas. Cuando discipulamos a las naciones, a la nación la metemos al agua, que es bautizo, no del arrepentimiento y la conversión, porque no se puede convertir una nación por un decreto presidencial. ¿Sí me entiende? Si el presidente de Estados Unidos dice, ¿saben qué? De aquí en adelante somos cristianos todos, a partir de mañana a las 3 de la tarde todos somos cristianos.
No funciona así. Así no se discipula una nación. Se discipula una nación trayendo a la nación y sumergirle en los principios del reino. Mire, pónganse a pensar esto. Nosotros hemos gozado por años un principio discipulado de nación, porque siempre hemos vivido en una nación, tanto México como Estados Unidos, donde se cree que el matrimonio es entre hombre y mujer. Ese discipulado de la nación, de creer lo que Jesús dijo, que el matrimonio es entre hombre y mujer, es una bendición. Pónganse a pensar, México y Estados Unidos fueron discipulados como nación para creer un principio bíblico. México y Estados Unidos fueron discipulados como nación para creer que la vida empieza en la concepción. Son principios bíblicos. La nación estaba siendo discipulada. Ahorita que estamos viviendo, viene un contradiscipulado, y ahora nos dicen no es cierto. Y ahora se están cambiando leyes para comprobar que no es cierto o para tratar de forzar que no es cierto. Entonces Estados Unidos y México y otros países están siendo discipulados en contra de los principios del evangelio. Ahora están siendo discipulados en los principios de todo menos de Dios. Pero ¿quién está bautizando a la nación en esos principios? Obviamente no es la iglesia. Son la gente que está en el gobierno, mucha gente pagana que no cree en Dios. Algunos dicen creer en Dios pero no siguen sus principios. Y para que quede todavía más claro, déjeme decir algo que tenemos que reconocer y tenemos que agradecer. El discipulado de nuestros países viene de los fundadores de nuestros países. ¿Por qué Estados Unidos cree tantos principios bíblicos? Porque los que vinieron a discipular la nación enseñaron esos principios. Y ahí está en la Constitución para empezar. Nosotros en México, los que discipularon México fueron los católicos cuando llegaron a conquistar México y empezaron a aplicar estos principios, aunque algunos ya venían naturales con los pueblos originarios. Alguien discipuló a México en eso, alguien discipuló a Estados Unidos. Ahorita hay otra fuerza que está discipulando a todo el país. Entonces mire qué curioso, ¿a quién se le dio toda autoridad para discipular naciones? A la iglesia de Jesucristo. ¿Quién está discipulando a las naciones ahora? Todos menos la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo no tiene autoridad. Toda autoridad me fue dada, dice Jesús, y yo se las doy para que ustedes lo hagan. Lo que ha faltado, y esa es la gran culpa que tenemos nosotros, es que nosotros no nos hemos entendido el problema y se lo dejamos al mundo. Y ahora Satanás está discipulando los países. Entonces a mí me preguntan, ¿y usted de veras cree que podemos darle la vuelta? Claro, ¿por qué? Porque toda autoridad se le dio a Jesús y Jesús nos mandó a esto. El problema no es de Dios, el problema no es que no nos haya dado autoridad ni que no la tenga. El problema es que no nos hemos aplicado a discipular naciones. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestro paradigma. Pero aparte de lo que estamos diciendo ahorita es trayendo este tema para que empiece a ser parte de nuestro paradigma. Ahora sí, ¿se puede discipular una nación? Ya, puntos prácticos, siglo XXI. ¿Se puede discipular una nación? Yo siempre contesto, claro, todo el día y todos los días se están discipulando naciones. Mire, pónganse a pensar en esto. ¿Quién está discipulando en las casas a toda la ideología del LGTB? Un grupo pequeñito. Y lo está discipulando en un plan que ellos desarrollaron hace más de 40 años. Si usted ha visto, si usted ha leído, ellos hicieron un plan para discipular al mundo, para creer lo que se está ahorita predicando. Y dijeron, en tal año vamos a hacer esto, en tal año vamos a hacer esto, en tal año vamos a hacer esto, en tal año vamos a hacer esto. Y escogieron Hollywood como la base para mandar el mensaje. Y primero se tenían que posesionar de Hollywood. Y empezaron posicionando de Hollywood, empezando a traer principios de su doctrina, de su discipulado. De vez en cuando en una película salía algo, sin hacer mucho viento ni nada, un detallito, otro detallito de homosexualismo, de lo que sea. Y luego le fueron subiendo el tono. Y al ratito ya exigiendo. Fue todo un proceso de 40, 50, 60 años. Estados Unidos, y a través de Estados Unidos el mundo, no sé, Europa, se está discipulando a las naciones. Platicaba yo con el secretario de Finanzas de Uganda y una vez con la primera dama de Uganda. Y cuando ella llega con su esposo
como gobernante de la nación de Uganda. Uganda estaba calificado como el país que tenía más porcentaje de SIDA. El 30% de los habitantes de Uganda tenían SIDA. 30%. Olvídese el COVID nunca llegó al 30%. El 30% tenían SIDA. Y cuando llega su esposo al poder, como gobernante de Uganda, se acerca el Banco Mundial y se acerca líderes de Estados Unidos junto con el banco y se meten a la oficina y le dice: la solución para acabar con el SIDA es, nosotros le damos dinero para combatir el SIDA, pero usted tiene que aceptar el aborto y aceptar el esto y aceptar el otro y aceptar el otro. ¿Qué anda haciendo el Banco Mundial diciéndole a un presidente de una nación cómo gobernar su país? En ese entonces, el gobierno de Uganda recibía el 70% del dinero del banco para pagar la nómina de sus empleados de la nación. O sea, el país pobre, y este banco le da el dinero para que cubra los gastos. Entonces eso se interpreta que este presidente tiene que hacer lo que esta gente dice, porque si no haces lo que te dicen, te quitan el dinero. ¿Y cómo le haces para pagar los gastos de tu nación si no tienes ni con qué? Y me decía la esposa del presidente, me decía: nosotros somos cristianos. Y nosotros dijimos: no. La manera como vamos a bajar el SIDA en nuestro país es a través de la abstinencia, que no haya relaciones fuera del lugar y que el matrimonio se mantenga casto. Si ustedes escuchan eso, van a decir, el mundo, las noticias y todo dirá: ¿qué les pasa a estos retrógradas? ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Cómo pueden creer eso? La gente es así, la gente es así, la gente no lo va a aceptar, la gente no esto. Pues les voy a decir, y si ustedes quieren, googleenlo, vayan con el apóstol Google y pregúntenle. Pero el presidente y su esposa hicieron toda una campaña, pusieron carteleras y empezaron a hablar de la abstinencia. Y véanlo, están en las estadísticas del mundo. No se dejaron manipular por el Banco Mundial. ¿Y qué fue lo que pasó? El índice de SIDA empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar a las normas de cualquier país. ¿Se puede discipular una nación? Claro que se puede discipular. ¿Por qué? Porque lo que nos respalda es toda la autoridad de Jesucristo. Mira lo que acaba de pasar aquí en Estados Unidos con la ley de Roe versus Wade. ¿Cuánto tiempo tomó? ¿60 años? Y algunos dicen que más de 40 millones de asesinatos de bebés para que se cambiara. ¿Se pudo? Sí se pudo. ¿Cuándo? Cuando gente que llegó en autoridad empezó a asignar jueces que piensan diferente y como mayoría cambiaron la ley. Eso se podría haber hecho hace 20, 30, 40, 50 años. Pero aquellos que creen no estaban en esa línea. Porque para que un gobernante empiece a actuar de esa manera, el pueblo tiene que votar por ellos. Y es donde viene la otra pregunta. Nosotros empezamos a discipular naciones dando un paso muy sencillo, siendo muy conscientes por quién votamos a la hora de las elecciones. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo vota la iglesia de Jesucristo cada elección? Lo más triste del caso, no nomás en Estados Unidos, en México y en muchos países, lo más triste del caso es que los cristianos somos los que estamos votando para llevar a gente a los congresos, a los senados, para que actúen ellos en contra de la palabra de Dios y ofendan a Dios. Es culpa de nosotros, porque no nos importa por quién votamos. Muchos no votan. Y otros, los que votan, votan nomás por el ahí se va y no se ponen a estudiar. Yo voy a votar por una persona que va a emitir un voto en el Congreso. Si esa persona entiende el reino, yo voto por ella. Porque de repente esas gentes votan a favor de la muerte, como el aborto, y luego nosotros hacemos oraciones, intercesiones, ayunos, marchas, para que esa gente vote diferente, cuando nosotros fuimos responsables porque votamos por ellos. Y a veces me pongo a pensar que casi es un crimen de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no tenemos el radar, la
el paradigma de que hemos sido llamados a discipular naciones. Si sumamos a todos los cristianos, el otro día preguntaba, ¿cuántos cristianos hay aquí en Brownsville? Y Normita me decía, fácil, más de la mitad. Si los más de la mitad son cristianos, han de estar eligiendo a funcionarios cristianos. Pues no. Dices tú, ¿cómo? ¿Por qué hay esa incongruencia? Porque no estamos entendiendo la misión por la que estamos aquí. Estamos aquí para discipular nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación. Pero tenemos que involucrarnos, y el venir una vez el domingo 2 horas no es suficiente. El ir a un grupo de oración no es suficiente. El ir a un grupo de casa no es suficiente. Eso es necesario para mantenernos en vida, para mantenernos ayudándonos unos a otros, para crecer. Pero todo eso, ¿para qué es? Para discipular las naciones. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Base bíblica. Adelante. Y pues hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si me permiten, esa es una mentira. Eso es un engaño. Eso es lo que hemos creído hasta el día de hoy. Y usted me va a decir, pastor, pues si no lo acaba de leer. No, pero póngase a ver, ¿y qué es la diferencia de lo que dice ese versículo a lo que dice la palabra de Dios? ¿Ya lo detectó? Le voy a ayudar. 2 letras. ¿Nos regresamos? La Biblia no dice id y hacer discípulo en todas las naciones. Eso es lo que hemos hecho. Hemos discipulado individuos en las naciones. Y lo que la Biblia dice es id y hacer discípulos de todas las naciones. Otras traducciones dice a las naciones. ¿Ve la gran diferencia? El pequeño gran error que hemos cometido. Y por eso andamos tan perdidos. Porque dice id y hacer discípulos de todas las naciones o a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, después de que Dios dice esas palabras, que las tenemos en el último capítulo de Mateo, cronológicamente, ahí donde entra el evangelista, entra Lucas, el evangelista Lucas, y empieza a escribir el libro de los Hechos. Y lo primero que tenemos en el libro de los Hechos es una promesa, versículo 1:8. Jesús, después de que habla lo que acabamos de leer ahorita, dice, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de la ciudad. No dijo no se vayan de sus congregaciones, no se vayan de la ciudad, quédense en la ciudad. Porque, pero, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces me seréis testigos en una ciudad, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. Pregunta, todo esto que hemos manejado, el bautismo en el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2, no se vayan de la ciudad porque van a seguir poder. ¿Cómo reciben el poder? Pues si usted sigue leyendo el libro del capítulo 1 y el 2 de Hechos, dice que estaban en un aposento alto y de repente vino un viento recio y bajó el Espíritu Santo como lenguas de fuego, empezaron a hablar en lenguas y fueron, ¡pum!, bautizados por el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos. ¿En dónde? En la ciudad. Pónganse a pensar, yo con la honestidad que estoy hablando, yo digo, y yo fue culpa de esto, yo hice esto y ya me arrepentí. Nosotros utilizábamos el bautismo del Espíritu Santo para que la gente recibiera poder. Y yo me acuerdo que orábamos, más poder, más. Y se manifestaba la presencia del Espíritu Santo y gente temblaba, gente se caía, gente oraba en lenguas, gente y todo lo demás. Pero nunca entendí yo, ni entendimos, que ese poder es para ser testigos en Jerusalén. Y hacemos fiestas para recibir el bautismo del Espíritu Santo, para tener más poder. Pero nunca ligamos, espérate, pero ese poder es para ser testigos en Brownsville, es para ser testigos en Juárez. Lo que tendríamos que hacer es la siguiente pregunta: si ya esa persona recibió más, ok, ¿cómo está siendo testigos en Brownsville? Nunca hicimos la conexión. Nomás que se vaya a su casa lleno del Espíritu Santo. Y lo que empezamos a ver, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Estoy hablando desde los 70s.
Ya para los 80s y 90s ya nomás orábamos para que recibiera más la gente del Espíritu Santo, y gente tenía una experiencia y sus vidas seguían iguales. Ya no había santidad, porque no entendimos que ese poder estaba respaldado por la autoridad de Jesús para discipular naciones, como siendo testigos en Jerusalén. Si usted ya recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se recibe de dos maneras: una al principio y la otra todos los días. Si usted está lleno del Espíritu Santo, Dios le está dando poder. ¿Pero poder para qué? Para ser testigo en Brownsville. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está siendo testigo en Brownsville? Y se va a voltear a decir, pues no me paso las luces rojas, no tengo multas de tránsito. Pues eso también lo tienen los inconversos. ¿Cómo estamos nosotros con ese poder siendo testigos en nuestras ciudades? Es donde tenemos que cambiar el paradigma, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ese es nuestro trabajo, sacudirnos unos a otros y volver a la esencia de la palabra y decir, tenemos que corregir el rumbo. Ahora sí, después de Hechos 1:8, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. La iglesia del Nuevo Testamento, si usted estudia el Nuevo Testamento, en el principio que acabamos de leer, usted va a leer que en el Nuevo Testamento, a partir del capítulo 2, los cristianos de aquel entonces fueron testigos en Jerusalén. Es más, fueron tan testigos en Jerusalén que llenaron a Jerusalén del evangelio, y los cristianos se empezaron a acomodar hasta que Dios envió una persecución y salieron todos los cristianos de Jerusalén salieron, menos los apóstoles. Estos Dios les dijo, ustedes se quedan aquí, porque ustedes me echaron a perder esta gente. Y salieron todos los cristianos a ciudades. Ahí es donde se levanta Pablo. Y Pablo empieza a fundar iglesias de la ciudad. No iglesias en las ciudades. La iglesia de la ciudad, la de Corintios, la de Gálatas, la de todos estos lugares. Y esas gentes continuaron siendo testigos en sus lugares. De tal manera que 2 años después, pasaron 10 años, 15 años, 50 años, 2 años después, Lucas dice que todos los que vivían hacia allá habían oído la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿A dónde fueron a predicar el evangelio? A los lobos, judíos y a los griegos. Jesús vino nomás a los judíos. La iglesia de Jesucristo, por el poder que se les dio en Hechos 1:8 y en el capítulo 2, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, por la autoridad que recibe Jesús y el mandato de ir a ser discípulos, fueron y llenaron desde Jerusalén hasta Asia, toda Asia, el evangelio. Adelante. Romanos 15:18, qué curioso, el apóstol Pablo, que pensaba igual, pensaba en ciudades, pensaba en naciones, dice lo siguiente: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo, pero ahora no quedando más lugares para mí en estas regiones. Y lo dice, cuando vaya a España. El apóstol no está pensando en edificar la denominación paulina de su iglesia. El apóstol está pensando en naciones. Ya llenamos de Jerusalén una ciudad, hasta el Ilírico, otra área. Ahora, ¿qué sigue? Pues cuando vaya a España. Ahora, nunca supimos a ciencias ciertas si el apóstol Pablo fue a España o no. Lo que creemos es que nunca llegó a España. Antes de eso fue sacrificado. A lo mejor sí fue y no tenemos récord. Pero él pensaba bajo el principio de Mateo 28. Ir y hacer discípulos a las naciones. Él ya está pensando en España. Y no tenía pensado ir a España para hacer la fundación de la iglesia paulina. No, era la iglesia del reino, porque en aquellos entonces no había estas divisiones que tenemos ahorita aquí. Era la iglesia de Jesucristo de Tesalónica, la iglesia de Jesucristo de Galacia. No era esta congregación, eran los cristianos del lugar. Que mañana, o a más tardar pasado mañana, vamos a hablar de la eclesía. Ahí le animo que no falte ese paradigma, porque es otra cosa que tenemos que cambiar. Muy interesante. Entonces, cuando vaya a España, Romanos 15:18, 23. Y no mira Apocalipsis, esto es fascinante. ¿Cómo termina el último libro de Apocalipsis diciendo lo siguiente? Casi el penúltimo capítulo, dice lo siguiente. Y las naciones, cuando hablan de la nueva Jerusalén, ¿se acuerda que el Apocalipsis habla de la Jerusalén que va a bajar del cielo,
Dice que las puertas van a ser de perla y que las calles van a ser de oro. Y empieza a describir este lugar donde vamos a pasar la eternidad con Jesucristo, la eternidad con Él. Dice ahí, dice, las naciones andarán a su luz. Está hablando la luz no de Jesucristo, de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Obviamente la Nueva Jerusalén tiene luz porque no necesita sol, no se necesita luna, como dice la palabra, está el Señor Jesucristo sentado en su trono. Bueno, las naciones andarán a su luz y los líderes de la tierra. A ver, estamos hablando en el cielo, estamos hablando en la eternidad, estamos hablando ya después de todo lo que quieran anticristo y todo lo que quieran y manden, tribulación, lo que quieran. Los líderes de las naciones, los líderes de la tierra traerán a ella su gloria. ¿A quién ella? A la ciudad. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella, a la ciudad, la gloria y el honor de las naciones. Honestamente yo no lo entiendo en su plenitud, pero entiendo lo suficiente para que me rete, para entender ciertos principios. Número 1, no dice y las denominaciones andarán a su luz, y las denominaciones van a llegar y van a entregar las coronas al Rey de Reyes. Cuando lleguemos al cielo no va a decir, a ver, los bautistas, los metodistas, los estos, los otros, pasen. No van a ser las denominaciones, van a ser las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que han sido discipuladas. A través de la conversión de los individuos, esas son las naciones de las que habla la Biblia. Entonces de repente cuando lleguemos al cielo, las naciones, estos grupos de cristianos, los mexicanos y los americanos y los rusos y los esto y lo otro, cristianos, vamos a venir y los líderes van a entregar la gloria de su nación al Rey de Reyes en esta gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Ahí no va a haber denominaciones, ahí vamos a ser el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, la única que existe, la de Él. Y vamos a traer la gloria a las naciones. Yo le pregunto a los lugares donde voy, les digo, ¿cuál es la deshonra y los retos y la oscuridad de la nación? Y todo el mundo hace la lista luego. No, pues que violencia, que asesinatos, que drogadicción, que quién sabe qué, que esto y que lo otro y todo lo demás. Le digo, volteen la hoja. ¿Y cuál es la gloria y la honra de su nación? Entonces nos quedamos en blanco. Porque yo como mexicano le puedo decir cuál es la deshonra de México. Y puedo decir ahorita para empezar la corrupción, el narcotráfico, la drogadicción. Sí, pero cuando yo llegue al cielo como mexicano con México, como nación, vamos a llegar todos y le vamos a entregar a Dios la honra y la gloria de México. Y cuando yo le platico a los pastores, sobre todo a los líderes y a la gente, le digo, ¿cuál es la gloria y la honra del país donde usted representa? Todo el mundo se rasca la cabeza y dice, caray, yo nunca había pensado en eso. Bueno, pues ya es tiempo de pensar, porque ese día le vamos a traer al Rey de Reyes en la ciudad, la Nueva Jerusalén, la gloria y el honor de nuestra nación. ¿Te fijas cómo andamos perdidos? Estamos congregándonos para ser mejores. Gloria a Dios, y se necesita. Nos congregamos para buscar de Dios, para arrepentirnos, para aprender de la palabra, para hacer esto y hacer lo otro. Excelente. Nomás que yo digo, ¿para qué? Ya estamos excelentes, ya crecimos en santidad, ya no caminamos, ya flotamos porque estamos muy santos. Ese es el propósito. No, lo que Dios quiere es que seamos luz y seamos sal a través de la santificación o la santidad, pero para discipular nuestras naciones, porque tenemos que trabajar en la gloria y en la obra de nuestra nación para entregárselas al Rey como ofrenda ese día. Si me permite usar un poquito la imaginación, yo pienso que ese día, que va a ser un día glorioso, va a estar el Señor Jesucristo sentado en su trono, y luego como en las Olimpiadas dice, ahora México, toda la raza aplaudiente, ahí viene México, y los líderes de México, no gubernamentales, los líderes de la iglesia de Jesucristo,
van a venir y van a entregar la gloria y la honra de México al rey. Y luego ahora viene Rusia, y ahora viene Canadá, y ahora viene China, y ahora viene esto. Y va a ser un fiestón, no. Y el Señor va a ser exaltado a lo máximo, porque los líderes de la tierra traerán el honor y la gloria de las naciones al rey. Usted va a estar ahí. ¿Qué va a hacer? Va a caminar entre la abuela y no sabe ni dónde va ni qué estamos haciendo aquí. Pues le vamos a dar la gloria y la honra de tu país. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Yo siento que como iglesia de Jesucristo tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. No nomás de nuestras cargas cotidianas y nuestros pecados de cada día, sino arrepentirnos de lo que se conoce como el pecado de omisión. Nosotros pecamos de dos maneras, de comisión y de omisión. ¿Cuál es el pecado de comisión? Las cosas que cometemos, las cosas que hacemos mal. ¿Cuál es el de omisión? Las cosas que dejamos de hacer, de acuerdo al mandato de Dios. Y muchas de las cosas que hemos dejado de hacer son cosas como estas. Y por eso estamos donde estamos. Por eso los países tienen las reglas y las leyes que tienen. Por eso ganan los que ganan. Por eso gobiernan los que gobiernan. Porque la iglesia de Jesucristo no tiene el paradigma de discipular las naciones. Es un paradigma que tenemos que cambiar. Y yo quisiera, ahorita corremos al otro paradigma. Tenemos en corto tiempo ver el otro paradigma. Empezar a entender los cómo y cómo funciona esto. Yo quisiera que nos tomáramos un ratito y que cada quien delante del Señor medite hasta donde va la información ahorita y lo que está recibiendo y diga, Señor, ¿qué hay? Si usted, el Espíritu Santo le está trayendo convicción, pues pídale perdón. Abogado, defensor tenemos en Cristo Jesús y su perdón ya lo tenemos desde hace 2000 años. Gloria a Dios, ese no es problema porque sabemos quién es nuestro Dios. Pero tenemos que pasar por arrepentimiento. Tenemos que decirle a Dios, Señor, perdóname. Yo ni me imaginaba, ni me daba cuenta, ni me interesaba, ni estaba bajo mi radar todo esto que estoy escuchando ahorita. Ahí está la palabra. Y si tenemos que llegar a un arrepentimiento con Dios y decirle, Señor, enséñame cómo yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, porque lo que están haciendo está perfectamente bien. 21 días de oración y ayuno, buscando la voluntad de Dios, se congregan, estudian la palabra, grupos de casa para ayudarse y ministrarse unos a otros. Todo eso está perfectamente bien. Nadie me malinterprete, no estoy diciendo que está mal o que no se debe hacer. Todo eso lo tenemos que seguir haciendo. Nos necesitamos unos a otros para crecer. Pues la pregunta es, ¿para qué? Pues para arrepentirnos del pecado de omisión y empezar a hacer lo que se nos mandó a hacer desde Mateo 28. Bueno, de hecho está delante de la creación, ¿verdad? Pero claramente lo vemos en la palabra. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos en nuestra ciudad. ¿Cómo estamos siendo testigos en Brownsville? ¿Cómo? Tenemos que arrepentirnos y olvídese ahorita de que tiene que hacer algo mañana. Tranquilos. Empieza todo con entender y decir perdón, Señor. Y luego decirle, Señor, úsame, enséñame. Y ahorita yo siento que lo que está pasando es que por liderazgo del pastor Arturo están en un proceso de búsqueda, de ayuno, 21 días, para entonces ver cómo corregimos esto en nuestra congregación. Y entonces vendrán los cómo, el Espíritu Santo empieza a dar órdenes. Y unos harán una cosa, otros harán otras, que yo no tengo la menor idea, lo que el Espíritu Santo mande, pero ya con una visión de discipular Brownsville, discipular el valle, discipular el Estado, discipular la nación, discipular las naciones, porque es el mandato de la iglesia de Jesucristo. Nos podemos tomar 30 segunditos, cerrar los ojos y decir, Señor, háblame. Y si alguno de ustedes trae ya la convicción, pues yo lo animo a que así con esa sencillez y esa humildad, Señor, perdón, yo no sabía, no entendía, pero ya estoy entendiendo. Señor, ayúdame, muéstrame. Y ahí la dejamos, porque al final cuentas el Espíritu es el que tiene que hacer. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, 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 porque tu palabra es clara, sencilla, poderosa. Señor, ayúdanos a discernir, a entender que esto de ser cristiano es más grande que obtener la salvación personal. Ayúdanos a entender, Señor, que tu agenda es global,
no nomás para el mundo de hoy, sino al mundo de hace miles de años y al mundo de los miles de años que vendrán, aquí o en la Nueva Jerusalén o en la eternidad. Yo te pido que cualquiera que tú has traído convicción en esta noche y que vengan ante ti en humildad a pedirte perdón, que tú abraces, que tu perdón pueda fluir libremente en cada uno, en cada una. Y para todos juntos te pedimos, enséñanos, Jesús, enséñanos cómo cumplir tu voluntad, más allá de lo que pasa en nuestras vidas personales, en nuestra ciudad, en nuestra policía, en nuestro gobierno, en nuestras escuelas, en nuestros parques, en nuestras empresas, fábricas, trabajos. Guíanos, Señor. Yo te pido, Señor, en particular por esta hermosa congregación, desde su pastor, Padre, y todo el equipo, y todos y cada uno, que en estos meses, Señor, tú hagas una revolución en sus vidas, Padre, y que de aquí, Señor, se encienda la llama, Dios, para ver esta transformación, para discipular esta ciudad. Y lo vendrá el valle, Señor, y lo vendrá el estado, y junto con todos aquellos que estás movilizando, Señor, por discipular nuestras naciones. Jesús, somos tuyos. Tú nos compraste a precio muy caro, tu sangre. Estamos y estaremos siempre agradecidos con esta salvación tan hermosa, el que nos es de la herencia de tu reino por la eternidad, el que nos des una familia como la que nos has dado con todos los hermanos, el que nos des tu palabra, Señor, el que nos des de tu Espíritu Santo. Gracias por todo ello, Señor, pero también gracias por la oportunidad de ser parte de esta gloriosa aventura, discipular naciones, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte y que tú, ahorita y mañana y aquel día, recibas toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Oramos esto en la autoridad de ese nombre, del nombre poderoso de Jesús. Jesús, Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar en el paradigma número 2 y así le avanzamos, porque a ver si mañana podemos ver otros 2 paradigmas y luego tenemos otro más y luego algunas cosas prácticas que quisiéramos presentarles. Paradigma número 2, el paradigma número 2, el enunciado es el siguiente: el mercado, ahorita vamos a definir qué es el mercado, ha sido redimido y ahora es necesario poseerlo. La palabra redimir es una palabra muy especial, que la entendemos muy bien cuando hablamos de la redención del ser humano. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que nos amó con tanta misericordia, nos salvó, nos redimió, nos dio un nuevo nacimiento, una nueva criatura, y todo aquello quedó atrás y ahora es hecho nuevo. Eso lo entendemos perfectamente hacia nosotros como individuos, como personas. Pero así como la Gran Comisión tiene 2 lados, discipular individuos, discipular naciones, así la redención tiene que ver con el individuo, y ahí les va, y tiene que ver con lo que el individuo posee, lo que el individuo vive, el mercado. Entonces lo que estamos diciendo, esto lo sabemos y hay que seguirlo cultivando. Y si viene una persona que se entrega a Cristo nuevecita, enseñarle: has sido redimido por la sangre de Cristo, eres nuevo, todo lo viejo quedó atrás, tu pecado está perdonado, eres una nueva criatura. Pero ahora hay que enseñarles y enseñarnos que también tenemos que redimir el mercado, la sociedad, la cultura, la nación. Y en eso vamos entonces a meternos en más detalles. La cita bíblica que utilizamos como referencia es la siguiente, es precisamente en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. Otro de los pequeños errores que hemos malinterpretado y nos cambia toda nuestra teología.
Yo dije, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a los que se habían perdido. Qué curioso, aquí no está hablando de personas. Aquí está diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar artículo indefinido, no es artículo personal, no es él o ella, es lo que se había perdido. Ah, caray. ¿Te acuerdas que hablamos de paradigmas? Estos son otros anteojos que nos ponemos y empezamos a ver la vida de una manera distinta en base a un principio bíblico. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar a los pecadores, sí. Y eso está llena la Biblia de otros lugares donde lo dice. Pero aquí, en Lucas 19, dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar, no nomás a los que se habían perdido. Eso hay otras escrituras para respaldar eso. Aquí dice lo que se había perdido. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué fue lo que se perdió? Nosotros como individuos nos queda claro. La sangre de Cristo nos libera, nos redime y nos hace nuevas criaturas. Pero lo que se perdió, la sangre de Jesucristo también redime las cosas que se perdieron. Esa es una buena pregunta teológica. Hasta hace algunos años ni siquiera pensábamos en eso. Hoy, que Dios está quitándole el polvo a su escritura, que está escrita desde entonces, y nos ha dejado ver desde hace años que la salvación no nomás es para el individuo, sino también para lo que se perdió. Y aquí es donde se pone la cosa muy interesante, y ahorita lo va a entender. ¿Le seguimos? Vamos definiendo el mercado. El mercado, en inglés le llamamos marketplace. En inglés se entiende mucho mejor. En español, sobre todo en México, Latinoamérica, decimos mercado. ¿Y qué piensan? Pues donde vamos al mercado a comprar las legumbres, la lechuga, todo eso, ¿no? No estamos hablando de ese mercado, del supermercado, donde vamos a hacer comprar la despensa. Cuando hablamos de mercado, estamos tratando de explicar lo que es marketplace. Nomás que no hemos encontrado una palabra en español que se refiera, porque no es la sociedad necesariamente, no es la comunidad tampoco. Bueno, el mercado, como nosotros lo vemos para poderlo entender, es lo siguiente: se compone del comercio, se compone de la educación y se compone del gobierno. Cuando pensamos en marketplace, pensamos en estas tres áreas muy importantes en la vida de la comunidad, en la vida de la sociedad: el comercio, los negocios, el trabajo, toda esta parte de la economía, la educación, que no nomás es la escuela, sino la educación que empieza desde la casa, desde que nace el bebé. Es más, la educación empieza antes de que nazca el bebé. La educación en la casa, cómo el padre educa a los hijos, la madre educa a los hijos, y luego lo llevamos al kinder, y luego después del kinder primaria, secundaria o high school o como quiera llamar, y al final de cuentas una universidad. Todo tiene que ver con eso. Y lo otro, lo que es el gobierno, los sistemas de gobierno en diferentes partes del mundo. Aquí hay una democracia, pero hemos estado en países como Cuba y Venezuela donde no hay una democracia. Pero tenemos que entender que Jesús vino a buscar y salvar lo que se perdió. Entonces el mercado, cuando digamos mercado, estamos pensando en estas tres partes principalmente, porque dentro de esas está el arte, la cultura y deporte y miles de cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, si entendemos ya lo que la palabra mercado. Adelante, Marinita. El mercado es el corazón de la ciudad. Mire, ahora tuvimos, gracias aquí a Normita que nos dio mucho de su tiempo, fuimos a conocer el centro de la ciudad, no para tomar fotos y todo esto, sino para entender la cultura. Yo me puse a leer y estudiar Brownsville. ¿Qué es Brownsville? ¿Por qué nació Brownsville? ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es el valor que Dios le ha dado a esta ciudad para aportar a la transformación de las naciones? Y empezamos a ver varias cosas, y una cosa muy interesante: llegamos a un lugar donde me dice Norma, aquí en esta plaza se están haciendo un evento el primer viernes de cada mes, porque el gobierno quiere promover la economía, el comercio, a través de la educación, de crear un ambiente donde la gente venga y participe y todo lo demás, y que de ahí se empieza a generar comunidad, que ahí se empieza a generar negocio, que ahí se empieza a generar convivencia, que la gente venga y se pase un rato suave y todo lo demás. Y vimos el lugar está atractivo, tiene lo suyo. Le digo, qué curioso, el gobierno está eligiendo un lugar físico para promover esos principios,
de una ciudad, para traer vida al centro de la ciudad y que de ahí emane parte de lo que es Brownsville. Y están haciendo una reunión una vez al mes y la gente viene y pone ahí sus cosas y la gente convive y todo lo demás. Y luego se ve que alrededor de ese lugar, todo lo que es el centro, cantidades de negocios cerrados. Y el gobierno está diseñando para poder abrir empresas nuevas, negocios nuevos, no como comercio como estaba antes, porque ya se fueron centros comerciales, pero otro ambiente, otra cultura diferente para promover la vida del centro, como lo han hecho muchas ciudades. Y está eligiendo ese lugar como el epicentro de transformación, de cambio. Si eso es de Dios, que hay que discernirlo, la pregunta es, ¿dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es el rol de la iglesia de Jesucristo para hacer influencia ahí? Ah, qué diferente. Cuando empezamos a entender que estamos llamados a discipular naciones, empezamos a buscar oportunidades de traer la presencia del reino al movimiento de la ciudad, al mercado. Porque le voy a decir una cosa, si no estamos nosotros ahí presentes, alguien va a tomar la posición, alguien va a tomar la autoridad, no delegada por Dios, la autoridad incorrecta, y van a empezar a hacer de las suyas. Brantford, Canadá, un pueblo donde el centro de la ciudad tenía vida. La gente venía de toda esa población al centro de la ciudad a experimentar la amistad, el cariño, las compras, la hamburguesa o los tacos o lo que sea, y había comunidad y ahí había mercadería y la gente pasaba un rato agradable y la ciudad crecía. Pasó algo como lo que pasó aquí, se murió el centro. Y por años ese centro se decayó tanto que en una de las películas de terror de Estados Unidos eligieron esa población como escenario para hablar de una ciudad destruida, una ciudad donde no tenían que arreglar nada para tomar la película porque ya estaba así. Un pastor, se llama Brian, entiende estos principios y él dice, yo voy a hacer mi parte para restaurar esto que se perdió y traer la presencia de Dios en Brantford, Canadá. Hay un video de casi una hora de todo esto. ¿Y sabe qué hizo él? En el mero centro juntó a su gente y se fueron todos los viernes a regalar hamburguesas gratis a la medianoche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Porque los únicos lugares que quedaron, como siempre son los que quedan, ¿cuáles son? Los del licor, los de las drogas y todo este mundo que se pierde. Y duraron 1 año, 2 años, 3 años. Yo estuve ahí cuando llegamos y se ponían ahí, ponían sus hamburguesas y empezaban. Y la gente salía a medio cohete a la 1, 2 de la mañana y todo lo demás. Y iban hamburguesas gratis, pues a la gorra ni quien le corra, como dicen, ¿no? Entonces llegaba la gente y se comían las hamburguesas. Y ahí la presencia de Dios orando. Lucas 10, bendecir al lobo. No mandarlo al infierno, bendecirlo. Pues empieza a convertir. Empiezan a convertir. Al ratito una cantina de las más fuertes que estaba ahí se convierte el dueño y la convierte en un restaurante y le quita todo el giro. Y al ratito otro y al ratito otro. De repente empieza a cambiar la atmósfera. Empieza a cambiar el clima espiritual del centro de la ciudad. El gobierno voltea y dice, ah caray, ¿qué está pasando ahí? Y se acerca y le dice, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué? Pues somos gente que amamos nuestra ciudad, amamos el centro de la ciudad, nos entristece que esté en las condiciones que esté, que los únicos que vienen al centro vienen a tomar y todo eso, y pasan la violencia y todo lo demás, y queremos ver una ciudad nueva donde la presencia de Dios esté ahí. Y el gobierno empieza a voltear y dice, ¿cómo te puedo ayudar? Y dice, no, al contrario, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Y empiezan a generar un desfile al baño de invierno, porque allá cuando nieva se pone la cosa fría. Entonces le piden a la iglesia de Jesucristo que organice el desfile de invierno de la ciudad. No se la pidieron a un experto en nada, la iglesia de Jesucristo. Y ellos junto con el evento de Navidad hacen la natividad y hacen el desfile y sale el nacimiento de Jesucristo en vivo y sale el desfile y la Navidad y esto y lo otro y todo lo demás. Ahorita tienen bautismos en la plaza pública. Así ponen el periódico, ponen el periódico, bautismos de agua, tal día, tales horas, a la población. Y la gente lo lee y lo ponen un cupón. Si usted viene y te bautiza en agua, le regalamos una Biblia. Usted va a decir, ¿qué pasó? ¿Están negociando con el evangelio? No.
Porque la gente que lo ve va y no les predican el evangelio, se convierten y ahí los bautizan públicamente. Ponen albercas ahí en la plaza, ahí los bautizan. La iglesia se interesa más, empieza a venir negocio al centro de la ciudad y a través de esa acción lograron transformar toda la ciudad, del centro de una ciudad. Una ciudad que no tiene esperanzas, que no tiene economía. Dios trajo la presencia de Dios. Y ahora gente se convierte en la calle, se bautiza en la calle. No tienen que ir el domingo a un servicio una vez al año. Ahí está la iglesia de Jesucristo, predicando el evangelio y bautizando gente. Es impresionante, yo estuve ahí, he estado ahí. Y al principio me decían, ¿cómo que poner el anuncio en el periódico, que esto y lo otro? Les voy a platicar un caso que yo llego y como se hace el evento y se hace la fiesta y todo lo demás, se dan comida gratis y todo lo demás, de las oficinas de abogados se bajó un abogado a ver qué onda traían ahí, y luego se baja y empieza a ver, empieza a oír y todo lo demás, y luego escucha la predicación y dice, ¿sabe qué? Algo pasó aquí adentro, yo quiero entregarme a Cristo. Hizo una oración de fe ahí y luego dice, me quiero confirmar, y así con su corbatita y todo, al agua. Y se regresó todo mojado a su oficina. Y cuando se regresa a su oficina, los compañeros le dicen, ¿y tú qué? Si no está lloviendo. Dice, me acabo de bautizar, soy una nueva criatura en Cristo. Y le empieza a predicar a sus compañeros. ¿Se da cuenta? O sea, Dios restaurando en el mercado. Viene el reino de Dios y hay conversiones individuales. Y entonces discipulamos al individuo. Entonces, el mercado es el corazón de la ciudad. Para transformar una ciudad hay que cambiar el corazón. Igual que nosotros. ¿Cómo nos llega el evangelio? Aquí al corazón, no acá, aquí. Y cuando respondemos al Espíritu Santo, nos entregamos a Cristo, nacemos de nuevo y somos una nueva criatura. Bueno, cuando vemos la ciudad, porque uno dice, ¿cómo abarcamos la ciudad? Pues al corazón. ¿Pero cuál es el corazón de la ciudad? La economía, el comercio, el gobierno y la educación. Hay que meterse ahí. ¿Y cómo? Porque yo no lo estoy diciendo, vamos juntándonos para a partir de la semana que entre al centro y vender hamburguesas a la hora de que sale la gente drogada o borracha. No. Eso le dijo el Señor allá en Canadá y allá funcionó porque era la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ustedes? No tengo la menor idea. Usted tampoco tiene la menor idea. El que sí tiene la perfecta idea es el Espíritu Santo. Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Lo que están haciendo, orando, intercediendo para ir y decirle, Señor. Pero para hacer eso tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, discipular la ciudad. Entonces, para alcanzar una ciudad tenemos que ir al corazón. ¿Cuál es el corazón? El mercado. Ahora sí, viendo cosas muy prácticas, ¿es posible? Sí lo es. ¿Es bíblico? Desde luego que sí lo es. Y aquí es donde viene lo interesante, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ok, vamos a hacer ese análisis. Vámonos a ver si logramos ver esto en 10 minutos. Para saber, hasta ahí le paramos. Si quieres, regrésate uno. No, regrésate. Para ver qué es lo que se perdió, tenemos que ir a donde se inició todo. Y tenemos que ir al huerto del Edén. Tenemos que ir al jardín del Edén. Ahí donde dice qué es lo que se perdió, ahí nos quedamos. Tenemos que ir al huerto del Edén y preguntarnos, ¿qué se perdió? Porque tenemos claridad que en el huerto del Edén Dios tenía el plan perfecto para el ser humano. El paraíso. Era un lugar donde no había dolor, no había enfermedad, no había gobierno corrupto, no había nada más que la presencia de Dios, porque Dios caminaba con Adán y Eva y les dice, crezcan, multiplíquense, yo quiero que sean felices, aquí pueden hacer lo que les pegue la gana, todo es bueno, nomás de un árbol no van a comer. Hay gente que ha estudiado y dice que calculan, a veces yo no sé cómo llegan a estas conclusiones, pero calculan que de acuerdo a las dimensiones de lo que era el huerto del Edén en aquel entonces, por el río Éufrates y todo lo demás, y la relación geográfica y todo lo demás, hacen sus estudios ahí y dicen que ellos que calculan que mínimo tuvo que haber habido más de 500,000 árboles en el área del huerto del Edén aquí en la tierra, porque aquí fue donde fue todo eso. Y dice, si había 500,000 árboles, Jesús les dijo, pueden comer de 499,999 árboles. Nomás uno no me lo toquen.
el árbol del conocimiento del bien y del mal. Viene la serpiente y tienta a Eva, y luego Eva tienta a Adán y caen y comen del árbol prohibido. De uno. Hay gente, cuando hablo yo con ateos que no creen en Dios y que dicen que es puro cuento raro y puro invento de nosotros, digo, no. Dios es un Dios bueno. Dios nos dio probablemente 500,000 de oportunidades, de decisiones, nomás una no. Pero ¿qué fue lo que viene el relato de la caída del hombre? Que la tentación fue quererse hacer como Dios. Fue lo que le pasó a Lucifer. Se quiso hacer como Dios y fue como cayó, como ángel caído. Es el peor pecado de todos, quererse hacer como Dios. Y mucha gente actúa como si fueran Dios e ignoran a Dios. Y que un cristiano haga eso, pues está. ¿Qué explicación tenemos? Bueno, ¿qué fue lo que se perdió? Y lo que se perdió, vamos a ver. Lo primero que se pierde en el huerto del Edén es, ahora sí, la relación con Dios. Lo primero que se pierde en el huerto del Edén es que la relación que tenía Jesús, Dios, con el hombre, con Adán y con Eva, se rompe por el pecado. Solución. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fuimos destituidos de su presencia, somos desterrados del huerto del Edén. Un ángel se pone ahí, dice, este lugar ya no nomás físico, sino en existencia, no vas a entrar jamás hasta que se cumpla la promesa que es la del Mesías. Ese es otro tema muy interesante, que es la salvación a través de Jesucristo. Pero ¿cómo resuelve esto que se perdió en el huerto del Edén? ¿Cómo se resuelve? Con la muerte de Jesús en la cruz. Porque con la muerte de Jesús en la cruz, cuando nacemos de nuevo, nos reconciliamos con Dios y volvemos a tener esa comunión que había en aquel entonces. Se restaura la relación del hombre con Dios. ¿Qué segunda cosa se perdió en el huerto del Edén? La relación con el prójimo. Porque ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Vale? Adán y Eva, vienen Caín a Abel y Caín mata a Abel. No nomás se perdió la relación con Dios, sino porque se pierde la relación con Dios, se pierde la relación entre nosotros como seres humanos. Y vienen los pleitos, la contienda, las muertes, las guerras, las envidias, y eso lo estamos viendo hasta el día de hoy. ¿Cómo resuelve Dios este problema, lo que se perdió en el huerto del Edén? ¿Cómo lo resuelve? A través de la sangre de Cristo Jesús derramada, y en donde nos dice, perdona, nos enseña a orar como, perdona mis pecados como yo perdono el de los demás. La reconciliación sigue siendo en la cruz. En la cruz nos reconciliamos con Dios y en la cruz perdonamos a los que nos ofenden. Y somos perdonados cuando nos ofendemos. Respuesta a lo que se perdió aquí, Jesucristo y la sangre del derramada en el Calvario. Respuesta aquí, Jesucristo y la sangre derramada en el Calvario. Pero hay una tercera cosa que se perdió. ¿Qué fue lo más que se perdió? Aparte de estas cosas que son suficientes. Ahora fíjese qué interesante. Estas dos que se perdieron, ¿cómo las resume Jesús cuando viene y habita entre nosotros y muere? Habéis oído que amarás al Señor tu Dios. Y teníamos ese mandamiento. Dice, mas ahora yo os digo que toda la ley, todos los 10 mandamientos y la ley, todo lo que implica la ley, se resume en dos cosas. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Porque esa es la esencia de lo que se perdió en el huerto del Edén. Por eso nuestro mandato es amar a Dios y al prójimo y perdonar. Por eso tiene consistencia. Vayan con los lobos y bendíganlos, porque estamos reconciliados con Dios y ahora nuestro trabajo es el ministerio de la reconciliación, ir a bendecir a los lobos. Si usted no estuvo ayer, no sabe de qué estoy hablando, pero va a tener que ver el video de quiénes son los lobos. Entonces se pierde una tercera cosa. ¿Cuál es? Lo que se pierde es la relación con el mercado. Se pierde la economía. Se pierde el gobierno. El gobierno era de Dios. Era un gobierno teocrático, no democrático. Alguna gente dice que el mejor sistema de gobierno es la democracia. Yo digo, no es cierto. El mejor sistema de gobierno es la teocracia, donde el que manda y ordena es Dios y nosotros nos sometemos a Él. La democracia es la que los pueblos se gobiernan a sí mismos. Pues sí, nomás que aunque más querramos gobernarnos de la mejor manera nosotros mismos, siempre va a haber el pecado en medio. Entonces se pierde la relación del mercado. La tierra fue maldecida. La vida que íbamos a tener nosotros, no nomás Adán y Eva, nosotros como descendientes de ellos, que íbamos a tener ahí,
la tierra nos iba a dar de comer, los animales no nos iban a matar, todo estaba programado, no iba a haber polución, no iba a haber contaminación, todo estaba diseñado, no iba a haber enfermedad, todo estaba diseñado para vivir el cielo. Nos íbamos a casar, íbamos a tener hijos, familias, todo iba a estar en orden, bajo la teocracia. El único requisito era: no comas del fruto prohibido. Como nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo hicieron, entonces viene la maldición. Y Dios maldice la tierra, ¿se acuerdan? Y vas a trabajar y la tierra vas a sembrar y te va a dar cardos y espinas. Vas a tener que sudar para que la tierra te dé su fruto. Cuando en el huerto el diseño de Dios era solita, y vamos a comer, arráncale aquí, arráncale acá, y no enfermedades, nada que subiste de peso y que tienes que ponerte a dieta y que la grasa y que el colesterol Era el huerto del Edén, era el paraíso, era lo que Dios tenía para nosotros. Pero todo eso se perdió la economía, se perdió el gobierno, se perdió la educación, al grado que tuvo que haber un asesinato, y de ahí siguieron las guerras y todo lo demás. Solución, aunque les suene raro y a algunos hasta un poquito así ofensivo: la sangre de Cristo derramada en el Calvario, el sacrificio de Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, no nomás a los que nos perdimos, sino lo que se perdió. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El mercado. Cuando uno entiende estas cosas, entonces uno dice: ok, la función de la iglesia de Jesucristo para meterse a buscar al corazón de la ciudad, que es el mercado, no es una campaña política, no es una campaña económica, es restaurar lo que se perdió de acuerdo al diseño de Dios. Ahora sí, interesante, ¿de dónde viene este tema de que Dios hizo esto? Mire Colosenses lo que dice: por cuanto agradó al Padre. Esto lo hizo el Padre porque le agrada, porque Él se goza, porque Él dice: qué buena onda se me ocurrió. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él con E mayúscula, así está la escritura. ¿Quién es Él? Jesucristo. Que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él conciliar todas las personas consigo mismo. Eso es lo que dice. Las cosas. A ver. Yo entiendo muy bien que al Padre le agrade en Cristo Jesús, que habita toda la plenitud, y que por medio de Cristo Jesús reconciliar a las personas con Él. Eso ya lo hizo en la cruz y lo entendemos y nos gozamos, y gloria a Dios. Pero Colosenses no está hablando de las personas, está hablando de todas las cosas, reconciliarlas con el Padre a través de Jesús. Ya sean las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Órale. La reconciliación que Dios quiere hacer de las cosas son las que están aquí, las que están en los cielos. ¿Cuáles? No tengo la menor idea. ¿Qué tiene que ver con la creación? Los astros, la luna, los sistemas solares, todo lo que se está descubriendo últimamente. ¿Quién sabe? Pero todo eso se contaminó por la caída del hombre. Pero Dios dice: yo voy a restaurar todas las cosas. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó que Jesús habitara toda la plenitud, y que por medio de Jesús reconciliar todas las cosas con el Padre. Te voy a hacer unas preguntas muy interesantes. ¿Su cartera está reconciliada con Dios? Caray, no había pensado en eso. ¿Sí? ¿Su carro está reconciliado con Dios? ¿Su casa está reconciliada con Dios? ¿Su trabajo está reconciliado con Dios? Usted me está diciendo: ¿de qué me está hablando? No entiendo nada. Se lo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si mi carro está reconciliado con Dios, el carro no me pertenece, es de Él, y yo tengo que usar el carro para el reino. Eso quiere decir que si un hermanito no tiene carro y necesita un favor, yo se lo presto, yo le ayudo. Si mi cartera está reconciliada con Dios, tiene que ser que como gasto mi dinero lo hago de una manera sabia. No tiro el dinero en tonterías, mucho menos en dinero en ofender a Dios, e invierto en el reino de los cielos. Si mi casa está reconciliada con Dios, es una casa hospitalaria, la pongo al servicio de cuando se pueda, como se pueda. Yo a veces les digo: su cortadora de zacate está reconciliada con Dios. ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Sí, si tu vecino no tiene cortadora de zacate, se la prestas. Dice: oigan, yo sé que no tiene cortadora, use la mía, porque está reconciliada con Dios. Porque
me la dio Dios para amar al prójimo. De repente dices tú, caray, el cristianismo, cuando entramos en este tema de reconciliación de las cosas, el paradigma número 2, todas las cosas Dios las reconcilió consigo mismo, por lo tanto hay que reclamarlas para el Señor. Cuando hablamos del trabajo, el trabajo está reconciliado con Dios. Trabajamos para Él, como dice la palabra, o para nosotros. ¿Nos endeudamos para nuestros gustos o nos endeudamos para el reino? Vamos, yo me atrevo a decir a veces, nuestras calles están reconciliadas con Dios, las usamos para glorificarlo a Él. El semáforo está reconciliado con Dios, lo respeto y de esa manera honro a Dios porque me sujeto a la ley, como Él nos dijo, someteos a toda autoridad, ¿o no? Mi carro, ¿pago las placas o no las pago? Si las pago, las estoy reconciliando con Dios porque me estoy sujetando a la autoridad de Dios, que delegó para que haya impuestos y con esos impuestos pavimenten las calles y arreglen el semáforo. Entonces, de repente, el ser cristiano, no nomás es ir el domingo, como decimos a la iglesia, orar y alabar a Dios y ya cumplí. No, el ser cristiano implica, pero tenemos que cambiar, ponernos los anteojos. Por eso decimos 5 paradigmas pivotales, decimos 5 paradigmas que tenemos que traer a nuestra vida para cambiar la manera como vemos nuestro existir como cristianos. Me voy a quedar aquí porque ya son las 9 y pasamos 5 minutitos. Me voy a quedar aquí, mañana empezamos aquí, le damos con el siguiente paradigma. Pero esta es la base bíblica donde establecemos el principio de lo que estamos hablando. Porque aquí es donde Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Se acuerda que dijimos cuando hablamos de Lucas 10? Que dijimos que Lucas, un evangelio bastante emocionante, porque del 1 al capítulo 9 todo era negativo. El ambiente espiritual negro, sombrío, oscuro. Los discípulos se peleaban, los demonios salían renegando y hacían un escándalo. Y luego del capítulo 11 en adelante, las cosas cambian totalmente. Jesús no vuelve a echar fuera un demonio. Los discípulos empiezan a entender y se empiezan a alinear a la voluntad de Dios. Empiezan a pasar muchas cosas. Porque en Lucas 10 cambia todo. Bueno, cuando veamos Lucas 19, del 2 al 10, quiero que lo vean con el marco de las cosas bonitas que estaban pasando después de Lucas 10. De cómo Dios estaba cambiando ya las cosas. ¿Sale? Entonces, vamos orando. Para irnos nomás con este pensamiento, nos ponemos en pausa porque quiero ser respetuoso de su tiempo, pero mañana empezamos con esto. Mañana empezamos Lucas 19. ¿Sale? Padre, te damos la gloria y la honra una vez más, Señor. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en esta hermosa ciudad, Señor. Por estar con mis queridos hermanos, hermanitas. Gracias por el tiempo que tú estás proveyendo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tantas y tantas cosas que no hemos entendido. Que por ignorancia, Señor, no hemos obedecido. Pero tú eres bueno, Señor. Tú, de una manera o de otra, siempre estás enseñándonos, trayéndonos a relucir, a recordar todo lo que ya nos enseñaste, todo lo que dejaste escrito, Señor. Te pido, Padre, que tú des descanso a cada persona aquí presente. Aquellos que nos ven por través de los medios, Señor, que esta noche sea de descanso y que todas estas cosas que estamos hablando se queden ahí, Señor. Se quede en nuestro corazón, meditemos durante el día y mañana, Señor, continuamos para disfrutar de tu palabra, Señor, descubrir esos versículos que cambian la vida, que cambian una ciudad, que cambian una nación, que cambian al mundo, Señor. Pero más que todo, Jesús, ayúdanos como tu iglesia a crecer, a entender quiénes somos, qué somos, para qué estamos aquí en la tierra. Ya nos diste esta salvación tan hermosa. Y luego, es nomás esperar a que llegue el día de la muerte para disfrutarte para siempre. Ayúdanos, Jesús. Danos descanso. Dale descanso a nuestros cuerpos, a nuestras mentes. Ayúdanos a reconciliar, Señor, todo lo que esté en nuestras vidas personales a través del amor, del perdón, pero también, Señor, enséñanos a trabajar para reconciliar las cosas a través de ti, Jesús, porque eso es lo que le agrada al Padre.
Yo bendigo, Señor, al pastor, su esposa, su familia, Señor, a todo el liderazgo de esta hermosa congregación, a todos y cada uno de los participantes, Señor. También, Señor, bendecimos a los lobos, Señor. Bendecimos también esta ciudad, al mercado, a sus gobernantes, a sus empresarios, a sus líderes, a sus empleados, a sus sindicatos. Aún, Señor, bendecimos a aquellos que andan haciendo el mal, Señor. Aquellos que están atrapados en las drogas, en la prostitución, Señor. Aquellos que están atrapados en tanta ideología confusa que va en contra de tus principios, Señor. Bendecimos a aquellos que promueven esta confusión. Bendecimos, Señor, a todos y cada uno, Padre, en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanitos. Nos vemos mañana.